Hola, ¿qué tal? Buenos días. Qué gusto saludarlos nuevamente. El día de hoy nos toca, o me tocó, narrarles un poco en razón de la oración hecha por el Evangelio del día de hoy, que en este caso es Marcos 8, del 27 al 33. A la letra dice, son dos facetas muy importantes, son dos facetas muy trascendentes en el transcurso de nuestras vidas enfocadas en estas frases del Evangelio. La primera es sobre Simón Cefas, que manifiesta y confiesa qué es y cómo le podemos decir o cómo le decimos a Jesús. Y la segunda es cuando Jesús está preparando a los apóstoles, haciéndoles mención de lo referente a la muerte, sacrificio, pero la resurrección de Él. Y a la letra dice, empiezo. Entonces Jesús y sus discípulos salieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el trayecto preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Entonces respondieron, unos que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, y otros que eres uno de los profetas. Jesús les pidió y les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Contestando Simón Cefas le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Y él, Jesús, los amonestó para que no hablaran acerca de él. Y empezó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho y fuera rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que se le diera muerte y que al tercer día habría de resucitar. Y él, Jesús, hablaba abiertamente la palabra. Entonces Cefas, llevándolo aparte, comenzó a reconvenirlo. Pero él, Jesús, se volvió y mirando a sus discípulos, amonestó a Simón, diciendo, quítate de delante de mí, oponente, porque tú no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas del hombre. Palabra de Dios. Hoy, hoy son dos grandes parábolas, dos grandes acontecimientos sobre el Evangelio. Uno, híjole, muy complicado, muy directo, porque al final del día todos nosotros somos esos discípulos y algunos de nosotros, su servidor, llega a ser esa muchedumbre, o al menos así de pronto me llego a considerar esa muchedumbre que me gusta estar cerca tanto de él para escucharle como de sus discípulos que aprendieron de él. Obviamente es una maravilla el poder decir que Jesús me pregunte en la oración, ¿qué dicen los demás que soy yo? O sea, yo, Daniel, ¿qué he escuchado de todas las personas que tengo a mi alrededor que dicen que es Él? Pero también es cierto, una vez que doy la respuesta o una vez que manifiesto lo que dicen o lo que interpreto y lo que escucho que es Jesús para los demás, de inmediato
una maravillosa forma de educar, una maravillosa forma de ir guiando o llevándote a Jesús, preguntando a ti, Daniel, ahora para ti, ¿quién dices que soy? Híjole, unas preguntas sumamente interesantes e importantes donde no hay más que una frase para mi particular punto. No me gusta la canción, lo he dicho en varias ocasiones. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Todo lo que está aquí lo dice Simón Cefas cuando le dice, eres el Hijo de Dios viviente. Es plenitud. Claro, claro está, obviamente si por ahí vemos, Jesús pues le reprende, y no que le reprenda, de decirle que no hable totalmente de él, sino yo lo viví y lo he encontrado en el hecho siguiente. Lo digo con otra frase que también la menciono constantemente, y es que se note. Esto es la oración, la palabra de Dios viva, que se noten mis acontecimientos, que se vea, que yo viva, mis mis hechos van a profesar más, van a apostolar más que aquellas palabras que yo pueda externar. Yo ahorita podré estar dando las pautas, habrá quien les guste, habrá quien no les guste, digo, la forma en la que las expreso, más sin embargo, creo yo que algo importantísimo de todos nosotros es que vivamos la palabra de Dios, que seamos ese Dios vivo, esa palabra viva en todos y cada uno de nuestros acontecimientos, en todos y cada uno de nuestros actos, en todos y cada una de nuestras vivencias. ¿Para qué? Para que todos y cada una de las personas que están a nuestro alrededor puedan decir que yo soy un verdadero apóstol, seguidor y vividor de la palabra de Dios. Porque yo creo que, yo siento que, o he interpretado, y en la oración se me ha comentado que no era por reprender a Simón, sino, digo, por reprenderlo o castigarlo o decirle, no hables de mí, sino que vivas mi palabra. Y ustedes lo han visto y lo hemos vivido en muchos de los acontecimientos que la Biblia nos marca, en el aspecto siguiente de que nosotros todo lo que tenemos que hacer es ser Jesús. Y el ser Jesús implica vivir la palabra de Dios. Por eso, obviamente, esas dos preguntas, que estando en oración son muy complicadas, pero a su vez son muy perfectas. Primero tengo que entender lo que los demás saben, creen y dicen que es Jesús, para que con ello yo pueda saber qué es lo que yo sé que es Jesús. Y obviamente, reitero, lo importante y trascendente en nuestra vida es que sepamos vivir, no solamente saber que es el Hijo de Dios vivo, que es el Mesías, sino que nuestros actos derrochen esa sabiduría. ¿Cuántas veces y cuántos de nosotros estamos a sabiendas, comulgados, confesados, con oraciones? Pero ¿cuántos de nosotros no vamos por la calle echando pestes por la gente que está alrededor? Claro está, no significa que no me vaya a molestar como ser humano, quizás con algunos comportamientos, pero creo yo que, y lo hemos vivido paulatinamente conforme vamos avanzando con la oración, que nuestras respuestas van siendo diferentes, van siendo
más allegadas, jamás igualaré a Jesús, pero sí procuraré estar atento y estar cercano a lo que Él pudiera estar manifestando y en su caso pudiera estarnos diciendo en el día a día de nuestras personas que están a nuestro alrededor. Por eso, por eso reitero, y he mencionado en muchas ocasiones, la oración es, bueno, y lo sabemos, es la cercanía, es el conocimiento y es la aplicación de la palabra viva de Dios. Es el conocimiento porque hay cosas que no sabemos, pero que vamos a ir viendo. Es la aplicación porque al final del día nadie sabe cómo vamos a reaccionar. Somos humanos y posiblemente reaccionaremos de forma agresiva, posiblemente reaccionaremos de forma alegre, posiblemente reaccionaremos de cualquier forma. Y eso es bello porque al final del día tenemos que anteponer lo que alguno de nosotros lo ha mencionado, porque lo he escuchado de alguno de ustedes, el decir, ¿cómo reaccionaría Jesús ante esto que me está aconteciendo? ¿Para qué? Para poder llevar consigo un efecto de lo que Jesús va cambiando en la oración. La oración día a día de cada uno de nosotros con Él directamente. Obviamente, por eso la reprimenda de Jesús a Simón, no porque no hable, sino porque necesita que actuemos. Ya que lo entendió Simón, no hizo otra cosa más que actuar, que todos sus actos profesaran, vivieran, respiraran y hicieran lo que Jesús pide. La segunda faceta o la segunda parte de este evangelio, obviamente es, híjole, es un poquito complicado, ojo, no porque sea complicado de complejidad, sino es un poco, para mi particular punto, una de las reseñas más complicadas, que más me dolió o que más me sigue sintiendo un poquito de sentimiento, que es la muerte de Jesús. Obviamente, Él, como siempre lo dijo, se cumplirá punto y coma la palabra de Dios. Y obviamente Él aquí nos está diciendo que no por estar en oración, no por estar cerca de Él, no por vivir la palabra de Dios, vamos a tener las facilidades y vamos a ser la alegría andante. No porque no lo podamos ser, sino porque ya nos está manifestando, ya nos está externando que va a haber complejidades. Jesús mismo, reitero, aquí lo empieza a decir, va a ser rechazado. Fue rechazado, nosotros lo sabemos, por la historia, por la Biblia, por el Evangelio. ¿Cuál fue el rechazo que causó su muerte y su crucifixión? Obviamente, reitero, sabemos que dentro de nuestro apostolado, que es profesar y vivir la palabra de Dios, vamos a sufrir complejidades. Va a haber rechazo, reitero, habrá, y seguramente algunos lo habrán escuchado y lo vivirán, no les permiten hablar en nuestras casas, posiblemente con nuestros familiares, hablar de Dios, hablar de lo que la oración me ha permitido llegar, lo que la oración me ha permitido avanzar espiritual, emocional y física y materialmente. Pero obviamente aquí lo refiere, no perdamos esa esperanza porque al final del día es algo que va a tener que pasar, es algo que ya está escrito, es algo que ya debemos de estar frentes a vivirlo, pero con la valentía me voy a la anterior de vivir la palabra de Dios, de ser esa actuar o ese vivir como Él fue el Hijo de Dios viviente. Nosotros seremos los apóstoles de la palabra viva de Dios. Aquí, reitero,
no sufriremos lo que sufrieron los apóstoles en estricto y físicamente, más sin embargo sí vamos a sufrir algunas cuestiones como lo es el rechazo, la lejanía, la crucifixión actual no es otra cosa que rechazar tus ideas o que rechacen tus ideas y tu idiosincrasia o en su caso tus opiniones. Pero no tengas temor. Hablar de Dios siempre va a traer, hablar de Dios, de Jesús, siempre va a traer consigo esas cuestiones que alguien malinterprete o que alguien mal exprese de ti las cuestiones por las que tú estás profesando la fe de Dios. Pero no tengas pendiente, al final del día recuerda que se resucitará. Y esa resurrección, ¿qué trae consigo? ¿Qué trajo consigo la resurrección de Jesús? El que la palabra de Dios es viva, en que todo lo que se profetizó se cumplió al pie de la letra. Y por eso Jesús le dice a Simón Cefas nuevamente, cuando Simón Cefas le dice, oye, ¿cómo crees que te van a matar? Seguramente lo recordaremos en muchas expresiones. Nosotros, ¿cómo lo decimos? ¿Cómo tratamos de defender a Jesús? Pero reitero, en la parte anterior nos dice, reprendió a Simón porque le dijo que no habláramos o le pidió que no hablara de él. Y así a sus apóstoles les dijo. Pero aquí prioritariamente es, no hablen de mí o no hablen, así en lo oré que Jesús dice, no hablen de mí, actúen con la palabra viva de Dios. Ahí es donde me llevo en la segunda parte cuando le dice a Simón, hazte a un lado, ponte detrás mío, porque tú estás pensando en cosas humanas, no en las cosas de Dios. Obviamente, reitero, todos, hasta yo lo he hecho posiblemente en algunas oraciones, que quiero que Dios me cumpla lo que yo quiero, punto y coma, y cuando yo quiero y en el tiempo que yo quiero. Aquí técnicamente estoy pensando humanamente, mas no estoy pensando con las cosas de Dios. Por algo se acontecen las situaciones, por algo suele ser complejo, suele haber dificultades, pero esas dificultades no son otra cosa que la cercanía de Dios. La cercanía y la vivencia de la palabra de Dios, porque ahí es donde, hice una expresión hace unos momentos, ahí es donde se debe de notar, ahí es donde debemos de tener, que nos derroche o nos transpore la palabra de Dios y que todos, obviamente, el que está a mi alrededor, lo vivan y lo sientan. Por eso estas dos facetas son maravillosas para mi punto de vista. En mi opinión, obviamente, son de las... toda la palabra de Dios es maravillosa, pero aquí el día de hoy es una maravilla porque me hace ser intrínsecamente, preguntarme para mí qué es Jesús o quién es Jesús y a su vez para que externamente, sabiendo lo que Él vivió, sabiendo lo que Él va a vivir a futuro, me está proyectando alguna cuestión de que cuando hablamos, cuando profeticemos, cuando apostolemos, ¿qué va a pasar? Va a haber complejidades, pero habrá la resurrección. Y todo lo contrario a lo que ya está escrito o lo que se debe de vivir con la palabra viva es humano. Y eso hay que dejarlo de lado. Por eso el día de hoy, dos acciones importantísimas. Primero, esa gran pregunta de Daniel, ¿quién dices tú que soy? Cada uno ponga su nombre. A su vez, ¿qué dicen los demás? Daniel, dime, por favor, ¿qué dicen los demás que soy yo?
¿O quién soy yo? Ahí hay una introspección, hay que analizar, hay que saber qué es. A mí, Daniel, me queda claro que Él es la palabra viva y que no me queda a mí más que externarla verbal y vivencialmente, su vivencia y su evangelio. Y en la segunda faceta ya es algo interno, ya es algo de reflexión para mí, de decir que me está preparando como apóstol a saber lo que voy a poder vivir y lo que me va a acontecer, no porque me vayan a crucificar, al menos no como lo hicieron a él, pero sí que posiblemente van a crucificar mis ideas, van a crucificar mi estancia, van a crucificar mi vida y mis hechos, porque Él está conmigo. Pero también es cierto que eso que Él, tanto Dios, Jesús, la, la Trinidad, la Virgen María, están con nosotros y tengamos la fe suficiente para no pensar en lo humano, sino pensar en lo que Dios quiere para nosotros. Ahí es donde cada uno tenemos que hacer esa pequeña reflexión en nosotros de saber y reconocer qué es para nosotros y en su caso, qué es lo que quiere Él que logremos con esa divinidad. Por ello el día de hoy, pues lo único que puedo decirles como reflexión o como acontecimiento o más bien como un acto a ejecutar va a ser seguir profesando la palabra de Dios viva, pero principalmente preguntémonos quién decimos nosotros que es Él, para que de ahí venga una respuesta de qué es lo que quiere que nosotros hagamos y que nos olvidemos un poco del humano para saber cuál es nuestro proyecto divino. Un gusto saludarlos, que tengan un gran día. Hasta mañana. O hasta el día que me toque volver a dar las pautas. Cuídense, que estén bien, buen día.